Muy buenos días a todos, es un placer compartir la moderación de un nuevo programa de Frente a Frente, justo en el momento que la abogada Maribel Bueso me dice, Renato, Maribel Espinosa, mire este libro, veo la portada que dice Interpretación y Reforma de la Constitución, redactado por don Efraín Moncada Silva, pero ella quería que mirara una notita que le dejó don Efraín Moncada para la estimada amiga y colega abogada Maribel Espinosa. Lo demás mejor no lo digas. Y me imagino que si trae este libro de don Efraín Moncada Silva es porque hoy nos quiere citar algunos pensamientos y reflexiones de don Efraín. Aquí lo tienen. Que se mira el autor de este libro, Efraín Moncada Silva. Efraín fue muy amigo de altos funcionarios del presente gobierno, pero muy amigo, muy amigo. Así que interesante y me crea más expectativas para saber qué argumento nos va a exponer usted hoy citando el pensamiento jurídico de don Efraín Moncada Silva. Aparte de la abogada Maribel Espinosa, nos acompañan otros diputados esta mañana. Junto a ella está el doctor Marco Eliu Girón. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días. Buenos días al pueblo hondureño. Aprovechar esta oportunidad para felicitar hoy en su día a todos los periodistas de Honduras y pues estamos aquí a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Igual muchas gracias por su presencia. También a los diputados Mario Segura y Mario Pérez. ¿Qué tal, Mario? Y buenos días, Renato. Primero agradecerte por este espacio. Igual que el doctor, felicitar a todos los periodistas, a los que fueron galardonados. Y en especial, Renato, a aquellos periodistas como eres tú, de que no utilizan la pluma para tratar de sacar dinero, sino que la utilizan como una espada para hacer que la justicia prevalezca. Para ustedes mi respeto, mi cariño de parte de la bancada y de parte del Partido Liberal. Muchas gracias, Mario Segura. Y diputado Mario Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Un gusto estar nuevamente en su programa. Me uno a esas felicitaciones para todo el gremio de periodistas por celebrar su fecha conmemorativa. Y es un placer estar aquí en el foro con distinguidos compañeros diputados para discutir y analizar temas de la actualidad política y sobre todo legislativa que están sucediendo en este momento en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, diputado Pérez. Este es el tema de hoy. No estará con nosotros hoy Lucecita Madrid, pero sí se reincorpora, no sé si este viernes o hasta el próximo lunes. Mañana me confirman que se reincorpora. ¿Tiene razón Luis o es que el poder lo ha llevado a inventarse nuevas técnicas parlamentarias? Porque Luis Redondo defiende esa interpretación legal con que amanecimos ayer todos los hondureños, que no hay necesidad de ratificar el acta de la sesión anterior. Y bueno, ayer fue claro, Luis, ayer fue claro. Ayer, por más que le quisieron sacar, pero cuando lo envió, ya lo envió, no dijo sí, ya lo envié, solo dijo yo lo que he aplicado es el texto constitucional y la ley orgánica del Congreso, que me dicen que 3 días después lo envía al Ejecutivo. Pero dígame si lo envió. Yo solo les digo que he cumplido con la Constitución, dice. Pero viene un comunicador y le dice, bueno, nos está diciendo que ya lo envió, porque si lo aprobaron el martes de la semana pasada, han pasado ya más de 3 días. En efecto, yo hice lo que dice la Constitución y la ley orgánica, o sea que sí, ya lo envió al Poder Ejecutivo para su sanción. Y las declaraciones que nos dio a nosotros y dio a varios medios de comunicación indican que para él ya esto es un acto consumado, que es ley, que Honduras, al publicarse en la Gaceta, está adherida al convenio de adhesión del Banco Andino de Fomento. Por eso la pregunta
está sustentada en esas declaraciones de Luis Redondo. ¿Tiene razón Luis o es que el poder lo ha llevado a inventarse nuevas técnicas parlamentarias? Y miren que esto de nuevas técnicas parlamentarias ni siquiera es inédito mío, sino que voy leyendo todos los periódicos de papel, La Tribuna, La Prensa, El Heraldo, y los digitales, todos los digitales, entre ellos tunota.com, nuestro periódico digital, Proceso, Hondudiario y todos los periódicos digitales, me encontré en la columna Pildoritas de La Tribuna justamente la ironía de que se han inventado nuevas técnicas parlamentarias desde hace varios días, y me llamó la atención, porque el redactor de las Pildoritas, cuando ocurren estas controversias constitucionales, frecuentemente opina en sus editoriales y opina en la misma columna, y hoy la verdad que ironizó con esto que dice Luis. Por lo menos yo lo interpreté como una ironía. No sé si al leerlo usted va a concordar conmigo. Vamos a ver. Dice, para terminar de redondear lo que de ahora en adelante será el proceso parlamentario, repartieron opinión disque jurídica de su ver y entender de la aprobación de decretos. Está claro, ¿verdad? No estoy equivocado yo. Ya están avisados. De ahora en adelante no se ocupa ratificar el acta de la sesión anterior, ni caben reconsideraciones a la votación de un proyecto discutido en la sesión previa. Una vez que votan el proyecto, ya estuvo. LR dice que solo tiene que esperar 3 días para mandarlo a sancionar. No ocupa que se levante acta, ni que conste en ningún lado, ni que haya chance en el hemiciclo de reconsiderar o retractarse. Entonces, ¿hay ironía aquí o no hay? Sí, pero entiéndame el término ironía, no como una crítica al columnista de Pildoritas. No, yo digo que un hombre que le gusta meterse en el debate de la Constitución, porque no es abogado, pero recuerdo cuando Valentín Aguilar una vez lo llevó como expresidente de Honduras a dar una charla magistral sobre Constitución, que se lo digo, a mí me impresionó. Claro. Me impresionó esa conferencia magistral. De verdad. Yo creo que lo adoptaron como abogado. Tu padre era abogado. Sí, pero él creo que lo afiliaron ahí como abogado sin serlo, porque reconoció el presidente del Colegio de Abogados de ese tiempo, Valentín Aguilar, y la Junta Directiva, que es un hombre muy estudioso. Pues hoy redacta con ironía esto para decirle a Luis, ahora tú sos redactor de nuevas técnicas parlamentarias sin que se aprueben, sin constituyentes ni que pasen ahí por la aprobación del Congreso. Dicho esto, vamos a entrarle al debate. Aquí está el doctor Marco Eliud Girón, la abogada Maribel Espinosa, los diputados Mario Pérez y Mario Segura, y bueno, está Russell Tomé, que en unos 5 minutos nos va a brindar su opinión también. ¿Qué les parece si comenzamos con Russell Tomé? Porque él solo va a estar 5 minutos, va a dar su opinión, le escuchamos y ya luego nosotros nos quedamos aquí. Tony Munguía, adelante con Russell. Buenos días, Renato, buenos días a sus invitados y felicidades del Día del Periodista, licenciado Renato. Bueno, la opinión del diputado por Libertad y Refundación Libre es muy importante porque es vicepresidente del Congreso Nacional. Ya todo este escenario lo que ha provocado ya este pronunciamiento sobre el Frente Parlamentario Multipartidario, sobre la adhesión del CAF, qué es lo que viene, qué es lo que va a ocurrir, estos errores que se han cometido. Abogado, un gusto tenerlo para Frente a Frente. Muchas gracias, Tony. Saludo a Renato, felicidades a los periodistas en su día, también a los compañeros honorables
diputados de todas las bancadas que están ahí en el estudio. Nosotros hemos sido muy categóricos en este tema. Desde nuestra opinión, todos los seres humanos podemos cometer un error, un lapsus. Y errar es de humanos y rectificar es de sabios. Yo estoy apelando a que todas las bancadas entendamos el procedimiento de la técnica legislativa que ya está aprobado en Honduras, el convenio de la Corporación Andina de Fomento. Ese banco ya está aprobado. 66 diputados votamos que sí. Tenemos el mandato del soberano y cada vez que ejercemos ese mandato y ya se aprobó, queda terminado el procedimiento legislativo en cuanto a la votación que ya se convierte en un decreto. Sigue el siguiente paso, que es cuando se cierra la sesión y después se aprueba el acta. Como lo ha establecido en la introducción Renato, hay procedimientos de técnica legislativa que ya lo establece la ley orgánica. Así que falta la aprobación del acta. La acta se aprueba con la mayoría simple los que estén presentes al momento de iniciar la sesión. Yo exhorto y saludo a Mario Segura, hermanos de la bancada del Partido Liberal, que nos acompañen en la aprobación del acta. También hago la exhortación al Partido Salvador de Honduras. Yo sé que la diputada Maribel Espinosa votó en contra, pero le hago la exhortación de que vote a ratificación del acta. Bueno, Mario Pérez ya sabe que tenemos una batalla contra ellos, ya conocemos el pensamiento del Partido Nacional, que aunque todo esté parejito, andan buscando profundidades y andan buscando hoyos donde no hay. Aquí ustedes ya saben que Mario sobre todo, que fue secretario del Congreso, sabe muy bien que ya se votó, que ya se aprobó la Corporación Andina de Fomento y solo falta un procedimiento legislativo que es la aprobación del acta anterior. Y sin este procedimiento queda sin valor. Bueno, hay que continuarlo, hay que hacerlo, por eso no hemos realizado sesiones. Usted puede preguntar por qué no han continuado, bueno, porque estamos construyendo los acuerdos para tener los votos para la aprobación del acta. Cuando se apruebe el acta, seguiremos con la agenda legislativa del Congreso Nacional. Yo los exhorto, ustedes lo saben muy bien, conocés muy bien Mario Pérez. Tú fuiste secretario del Congreso. Conoces muy bien que ya está aprobado la Corporación Andina de Fomento. Conoces muy bien que es un tema que ustedes lo han tomado políticamente. No es correcto, pero bueno, nosotros respetamos su posición política, pero vamos al siguiente paso, que es la aprobación del acta y a seguir con los temas que el pueblo hondureño está esperando. Yo te lo aseguro que con fondos de este Banco Verde van a llegar a Santa Bárbara, allá van a estar los municipios que tú estás visitando, recibiendo beneficios de este decreto que ya aprobamos en el Congreso. ¿De qué hoyo está hablando, abogado? ¿A qué se refiere? Usted ha visto esa carretera de Palmerola, ahí está parejito, todo eso es un valle, pero para el Partido Nacional ahí hay hoyos, ahí hay abismos, porque ellos siempre andan buscando dificultades a los temas que planteamos como gobierno en una visión de cambio, porque ellos obviamente entienden desde una lógica obtusa de la política, que creen que al obstaculizar, al bloquear el gobierno libre, según ellos van a tener oportunidad de volver a gobernar. No, eso no es así. El pueblo hondureño tiene conciencia y va a determinar en su votación a quién le vuelve a dar un mandato. ¿Qué significa para el vicepresidente del Congreso este comunicado que creó ya esta plataforma, Frente Parlamentario? Bueno, hay que respetar todos los frentes que se organizan, hay que respetarlos, eso no hay ningún problema. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que ellos se pronuncien. Lo único que ellos están hablando de supuestos, están hablando de ir a presentar denuncias, esos son supuestos. Aquí se está realizando todo el procedimiento. Nosotros somos la Junta Directiva Constitucional del Congreso, y vuelvo a repetir esta palabra, constitucional. Yo he tenido paciencia, pero franciscana, con la bancada del Partido Nacional, cuando ellos fueron ilegales. Ustedes robaron las elecciones de 2013, tú fuiste secretario ilegal, fue ilegal Juan Orlando, 2 periodos ilegales, todos sus ministros, y nosotros le hemos tenido paciencia, pero respeten al pueblo hondureño, respeten la soberanía del pueblo. Yo soy diputado porque un pueblo me eligió. Xiomara Castro es la presidenta de Honduras porque un pueblo eligió. Nosotros tenemos mandato soberano y constitucional y estamos en esa directiva constitucionalmente en el Congreso porque así lo elegimos el 23 de enero. El plan de ustedes, la conspiración de ustedes fue derrotada el 23 de enero del 2022. Bien, muchísimas gracias. El vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Racel Antonio Tomé. Regresamos con ustedes. Buenos días. Solo te faltó una preguntita, Tony. Solo te faltó una preguntita.
Y la pregunta que te faltó es que le preguntes al diputado Russell Tomé, porque estoy seguro que Russell, como abogado y estudioso, porque Russell es estudioso, ¿cuál cree que fue la razón para que el constituyente que redactó la Constitución dejara estampado ahí? Ahora sáquenme a mí de una duda. Está en la misma Constitución, ¿verdad? Esta técnica parlamentaria de la ratificación del acta, o solo en la ley orgánica. Bueno, ¿cuál fue el espíritu de que el legislador dejara en la ley orgánica establecido que se requiere ratificar el acta de la sesión anterior? Porque quiero entender yo la palabra reconsiderar. ¿Para qué es que figura la palabra reconsiderar? ¿Cuál fue el objetivo de esa técnica de ratificar el acta anterior, Russell? Es evidente que se pueden cometer muchos desaciertos al momento de redactar el acta. Por ejemplo, citar que quien utilizó la palabra fue el diputado Mario Segura, cuando lo correcto que quien utilizó la palabra fue el diputado Russell Tomé, por ejemplo. Entonces usted dice, aquí hay un error en la redacción, porque el que utilizó la palabra y que presentó esa iniciativa o presentó esa moción fue el diputado Russell Tomé y no Mario Segura, como dice en el acta. Entonces eso es una reconsideración, porque esos son errores materiales, o sea, errores de redacción, o el otro tema es cuando en la técnica legislativa, por un error, en el momento de transcribir el acta, la secretaria pasa del artículo 20 y no solo el 23, se saltó 2 números. Entonces dice, mire, aquí hay otro error material, falta que el artículo no es el 23, sino que es el artículo 21. Esas son las redacciones, pero aquí quieren como que esto fuera un juicio. O sea, hay momentos que desconocemos en lo que estamos. Yo estoy en un parlamento por un mandato popular y en un proceso político, donde los partidos políticos llegamos a determinación de políticas públicas, y las políticas públicas, una vez que son aprobadas por los diputados, pasan a ejercerse, a ejecutarse a través del Poder Ejecutivo. Yo creo que estos temas tenemos que transmitírselos bien al pueblo hondureño. Renato, yo tengo la convicción de que usted en este programa ha generado mucha opinión y estoy seguro que va a lograr plantear el tema hacia dónde debe ir. La discusión de fondo fue si es correcto o no que venga el Banco de la Corporación Andina de Fomento. Eso se trabajó 6 meses, eso no es improvisado, eso no es que en una tarde fueron a explicárselo las bancadas. Mi compañero, que es un gran economista, mi hermano Hugo Noé Pina, anduvo de bancada en bancada y llevamos a funcionarios del Poder Ejecutivo. Mario Segura, como jefe de bancada, estuvo en una reunión donde se le explicó a los jefes de bancada, se nos explicó a nosotros de la Junta Directiva, hemos andado hablando con ellos y nosotros, una vez que teníamos ya la convicción de que estaban los votos para la aprobación, lo sometimos al tercer debate y se aprobó. 66 dijimos sí, ahí está, y es público y lo pueden ver en los videos donde está la sesión que se aprobó con 66 votos. Eso ya está, ya en Honduras está aprobado como decreto, que el Banco de la Corporación Andina de Fomento viene al país. Ahora viene un acto protocolario de toda el acta, no solo fue ese decreto que estuvo, sino que hay varias cosas que hay que aprobar el acta de lo que sucedió ese día. No cambiar los votos, que ese es el problema que tienen algunos, que creen que al momento de que se va a aprobar el acta es para cambiar votos. Eso no existe. Una vez que usted votó, se entiende que lo hizo con toda la conciencia, con toda la determinación representando al pueblo. Usted tenía derecho. Por ejemplo, la diputada Maribel Espinosa votó que no. Respetamos eso, pues. Diputados del Partido Liberal votaron que sí. Respétenlos, ellos dijeron que sí. Nosotros, la bancada, toda votó que sí. Respeten esos votos. 66 votos dijimos que sí, que venga el Banco de la Corporación Andina de Fomento. Ese es el respeto parlamentario. Okay. No querer manipular, no querer tergiversar. Las cosas son claras. Una vez aprobado, el diputado presidente, mi amigo, es mi amigo Luis Redondo, tuvo un lapsus. ¿Cuál fue el lapsus? Que le hubiera cerrado la sesión. Mario Pérez sabe eso. Se cierra la sesión y se convoca a Pérez. Dentro de 2 minutos, ¡pling!, suena otra vez la campana y le dice, se abre la sesión, proceda secretario a darle lectura. Y se hubiera puesto a leer como 12 minutos, creo que dura eso, 12 a 15 minutos. Y después le dije, bueno, vamos a votar el acta. Los mismos 66 hubiéramos votado por la aprobación del acta. Ese era el procedimiento. El lapsus fue no haberlo sometido a lectura y aprobación inmediatamente. Bien. El acta, pero no deben de
querer distorsionar, que por ese lapso de no haber sometido a la aprobación el acta es que ahora pueden ustedes cambiarlo. Eso no existe en ningún lugar de las técnicas legislativas. Muchas gracias Russell Tomé y a Tony Munguía. Mario Pérez, ya que lo ha mencionado varias veces Russell Tomé, comienzo con usted. Bueno, con Russell fuimos compañeros en algunas clases en la universidad y realmente escucharlo me hace pensar que o se durmió en la clase de introducción al derecho o no estudió a profundidad lo que los catedráticos nos enseñaban en esos años. Cualquier estudiante de primer año de derecho sabe, Renato, y nos enseñan a aprender como un Padre Nuestro el concepto de ley, que está regulado en el artículo 1 del Código Civil hondureño. Y la ley, como lo dice ese artículo, manda, prohíbe o permite. Y en este caso, la ley sin ninguna duda, porque hay gente que quiere decir que en este tema hay lagunas, que hay pasajes oscuros, que hay cosas que no están legisladas con claridad. La ley en este caso no deja ninguna duda. Dice, el acta debe de aprobarse. Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El artículo constitucional 205 en su numeral 3 dice que es atribución del Congreso Nacional emitir su propia ley que lo regule. Y en aplicación de esa atribución existe una ley orgánica que se deriva o nace de la Constitución de la República. Las constituciones son textos que encierran principios, declaraciones, pero el detalle, las cosas minuciosas se desarrollan en las leyes que de ellas se derivan. Entonces usted no va a encontrar en la Constitución un artículo que diga el acta deberá contener esto, el acta deberá someterse a votación, etcétera. Eso lo dice la ley orgánica derivada de la Constitución. Entonces han querido de forma malintencionada establecer de que el artículo constitucional que dice que después de aprobado un decreto debe enviarse a sanción en los 3 días siguientes, de que no necesita por esto, porque la Constitución no lo dice, no necesita la aprobación del acta. Esto es falso, esto es forzado, esto es tratar de construir una ilegalidad con argucias. Mire, la obligación del secretario del Congreso Nacional es enviar ese decreto una vez que se haya cumplido con todo el procedimiento legal y tiene 3 días para hacerlo. La aprobación del acta es un mecanismo que se da en todos los entes colegiados. Si usted lee el reglamento de la Corte Suprema de Justicia, cuando la Corte Suprema, los 15 magistrados hacen pleno, con claridad desarrolla la figura de aprobación del acta y dice que se lee el acta del pleno anterior, se somete a discusión y a votación. Si usted lee la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 25 dice que el presidente de la República, reunido en Consejo de Ministros, de lo que ahí decidan se debe levantar un acta. ¿Quién la levanta? El ministro de la Presidencia, que hace las veces de secretario del Consejo de Ministros. Y dice, esa acta debe ser firmada por el presidente de la República y el ministro de la Presidencia o secretario de la Presidencia, y debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. En todos los municipios de Honduras, y sé que nos están viendo muchos alcaldes, saben que esto también es así en las municipalidades. Si hoy sesiona una alcaldía y hoy aprueba la iniciación de un proyecto o cualquier otra decisión que tome un órgano municipal, no va a tener vigencia, no va a tener eficacia, no va a tener validez si no se apruebe el acta primero. Y pregúntenselo a cualquier alcalde, pregúntenselo a cualquier regidor. Entonces, escuchar de Russell que no se necesita la aprobación del acta para el envío de ese decreto a sanción presidencial, sinceramente como abogado creo yo que o está faltando a la verdad, forzándola, o realmente pues
no es el abogado que yo creí que era. Aunque creo que es lo primero, porque yo lo conozco muy bien, como dije, fuimos amigos en la Facultad de Derecho, en algunas clases fuimos compañeros y sé de su capacidad. Pero hoy se está acomodando, hoy se está alineando en una ilegalidad que es constitutiva de delito. Si esto se concreta, si esto se envía a sanción presidencial y se publica, Renato, aquí se estarían configurando varios delitos penales. Y yo entiendo que por eso no lo mandan. Y yo entiendo que por eso todavía no está publicado, porque ellos saben muy bien que de hacerlo se expondrían a futuro a una acción penal. Yo llamo a la reflexión, yo llamo a que todavía esto pueda canalizarse por la vía legal que corresponde. En estos días que no se ha sesionado, lo correcto es que Luis Redondo le diga a cualquiera de sus secretarios, lean el acta, sometan la votación y sometámonos a lo que decida la mayoría de diputados en el Pleno. Si no se alcanzan los votos para la aprobación de esa acta, los temas que contienen no adquieren eficacia, no adquieren validez jurídica, hasta ahí llegan y podrán ser nuevamente introducidos en la siguiente legislatura. Y en el caso concreto, según su opinión, no estamos todavía adheridos como Estado a la Corporación Andina de Fomento. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Imagínese usted un escenario futuro que se tomara la decisión de publicar este decreto violándose el procedimiento legal. Imagínese un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo en manos de la Sala Constitucional. ¿Cómo esos magistrados que hacen plenos de sala y conocen bien el manejo de actas, cómo esos magistrados que hacen plenos de Corte Suprema de 15 y que saben cómo opera el mecanismo de aprobación de actas, van a decidir en un recurso eventual que vendría, como lo han anunciado diversas organizaciones? Entonces, este es un acto más de ilegalidad, como han habido muchos. Yo quisiera también, porque Russell me dijo que yo fui un secretario ilegal, preguntarle con qué facultades él, embestido de qué ley, de qué atribución legal, juramentó un 21 de enero a una junta directiva provisional. Quisiera que me dijera y le dijera al pueblo hondureño, cuando Russell tomó y recibió esa promesa de ley de algunos compañeros diputados, ¿qué ley lo facultó a él para realizar ese acto? Gracias, Renato. Bueno, le quiero decir que ya el decreto fue enviado al Congreso. Al Ejecutivo. Perdón. Al Ejecutivo. Ya fue enviado al Ejecutivo. Ya fue enviado. Ayer lo ratificó. Pues la presidenta Luis Redondo. tiene un cuerpo de asesores legales. Y parece que hoy en la mañana me compartían la opinión, por ejemplo, del abogado Edmundo Orellana, que coinciden que necesita la aprobación del acta para la publicación de ese decreto. Ya voy a leer esa opinión. Le pediríamos a la presidenta Xiomara de que se asesore del mejor equipo de abogados para tomar una decisión que no le perjudique a ella en el tema personal. Voy a poner dos escenarios. Ella se pone en la cadena. Ella no se dejó juramentar de Luis Redondo el día de la asunción de la presidencia. No se dejó juramentar de Luis Redondo. Ya sabemos por qué. Ahora, ella ha dicho sobre este tema que ya se aprobó. No sabemos si va a mantener la presidenta Castro esa opinión que ya se aprobó tal como la ha emitido Russell Tomé hace algunos minutos, o si los aires del 27 de enero del 2022 volverán a ella cuando tanto Mel como ella dijeron, no, que me juramente una jueza, pero no Luis Redondo. No sabemos si esta vez mantendrá ese mismo espíritu, esa misma línea, ese mismo fuego, o ya cambió de opinión y va a sancionar eso. Renato, pero mire, una cosa es que el decreto o la iniciativa de ley, porque ese es el nombre correcto hasta este momento, era una iniciativa de ley que se discutió y se votó. Hasta ese paso hemos llegado. Una iniciativa legal que se discutió y se votó, aún con los vicios de la discusión que entendería la abogada Espinosa, los explicará mejor, porque lo que se dio en ese momento es, termina de leer la secretaria el artículo y se somete a votación. Y votando y terminando la votación se empezó a dar la palabra a algunos compañeros
cuando lo correcto es, primero discutimos un artículo y una vez discutido, se pronuncia la frase suficientemente discutido a votación. Ya la discusión terminó, pero en este caso primero se votó y después se discutió, como una jugada, como una argucia de primero votemos antes de exponer la votación a la deliberación del Pleno. Pero bueno, el procedimiento hasta ahí está, discutido y votado, pero todavía no es un decreto de la República, todavía no tiene eficacia ni validez jurídica porque le falta el requisito esencial de la aprobación del acta. Y está bien que me lo aclare para así no seguir cometiendo yo el error de decirle decreto a lo que es una iniciativa de ley todavía. Sí. Esa es inexactitud. Y no es ratificación del acta. Y es aprobar. Ya me lo corrigió también la abogada Maribel Espinosa, pero ahí también falló el expresidente. Y me quedé con esa palabra del expresidente cuando dice ratificar. Entonces, gracias por aclarármelo y decírmelo elegantemente para que está diciendo decreto sea una iniciativa de ley todavía. ¿Está bien? Mire, hoy día del periodista, después de 44, 45 años, seguimos cometiendo inexactitudes. Y yo soy crítico de las inexactitudes de un periodista, pero no me da vergüenza rectificar en público. Muy bien, Mario quería utilizar ese momento del proceso parlamentario para reconsiderar su voto. Yo así lo entiendo, Mario, y sí, si aquí ando equivocado, corríjame en público también, porque Mario votó a favor de la incorporación de Honduras al convenio de adhesión al Banco Andino de Fomento, pero, no sé, él lo va a decir, quería utilizar este momento parlamentario de la aprobación del acta para reconsiderar su voto. ¿Así es, Mario? Sí, Renato, primero yo voy a explicar con mucha claridad que ha motivado a una gran parte de diputados que votamos, porque yo creo que no se ha dicho toda la verdad. Pero antes de hacer esto, porque el doctor y yo pues no conocemos mucho de derecho, aquí tenemos a dos abogados que sí lo saben y que son buenos abogados, y yo quisiera preguntarle a Maribel y a Mario, ¿qué ha pasado con la fe de rata? Tenemos compañeros diputados que fueron enjuiciados, y el fe de rata fue que se comprobó que lo que ellos manifestaron al momento de mandar el proyecto no fue lo discutido en el Pleno. Pero ¿cuál fue el instrumento que se utilizó, Mario, para verificar eso? Fue el acta. Entonces, ¿cómo podemos decir que un acta no es importante? ¿Que es un acto protocolario? Que es un acto protocolario cuando ya hay un antecedente aquí, y aquí lo conocemos todo. Ahora, la pregunta textual que me has hecho, Renato, yo la voy a contestar con toda la sinceridad del mundo, aunque esto me pueda ocasionar problemas en mi partido. Si tú me preguntas por el CAP, yo sigo manteniendo que el CAP es una buena opción para el país. Y lo quiero decir aquí de frente ante el pueblo hondureño porque soy responsable ante mis actos. Lo que motivó al Partido Liberal en no querer ratificar el acta, aprobar el acta fue el problema que tuvimos con la participación del director de la SAR. Eso fue lo que motivó, el Partido Liberal se sintió muy molesto por la manera en que lo hizo, porque sentimos que tanto el Congreso merece respeto. Yo no tendría el valor de ir a la oficina de un ministro a hacer un exabrupto o a decir lo que nos fueron a decir al Congreso. Y que no lastimó susceptibilidades de nadie, porque si ellos sienten que hay un liberal que estamos hoy ejerciendo como diputado que cometimos un error, yo creo que no es la SAR, es la Fiscalía que debe actuar sobre nosotros. Eso nos motivó. Y luego la solidaridad que tenemos entre los compañeros que nos pidieron que los 13 que habíamos votado, que en este momento, y aquí ando los documentos que dan fe, que no nos prestáramos para ratificar el acta. Y aquí están las firmas, con mucha claridad, se las voy a enseñar. Yo no puedo venir a decir aquí, Renato, que yo me voy a retractar de que el CAP no es bueno. Sí es bueno, pero el Partido Liberal se sintió molesto, bien lo sabe el doctor Eliud, que lo he platicado claridad con doña Maribel, que tenemos una amistad muy estrecha, se lo he manifestado. Igualmente lo saben las de las más bancadas, pero el mayor problema que tuvimos en el Partido Liberal fue eso. Porque también aquí, Renato, hay que ver que ya aquí existen dos temáticas sobre el tema. Uno,
si es bueno el CAT y lo otro si es el procedimiento el malo, ¿va? Como lo están dando. Si tú me lo preguntas, después de que estuvimos 6 horas en el Central Ejecutivo, donde el mismo presidente del Central Ejecutivo, el abogado Yáñez, reconoce que no hubo línea de partido para decir no voten por el CAT, porque sentimos que era una buena opción, principalmente en la reconversión de la deuda que tenemos. Tenemos 3 bonos soberanos que se nos vencen, Renato y Mario lo sabe, bonos de 850 millones de dólares, que no sé de dónde vamos a sacar el dinero. Y la CAT nos dijo que ellos perfectamente podrían ayudar a reconvertir esa deuda, a convertir esos bonos en un crédito normal con intereses normales como la tasa que ellos prestan. Eso fue una. Y lo otro, el tema de los recursos directos para las corporaciones municipales y también para las represas de la parte norte, que tú lo has dicho que lo venimos escuchando desde hace 20 años y que no ha habido ningún banco de desarrollo que nos ha querido ayudar. Eso fue lo que realmente sucedió, Renato, pero el malestar del Partido Liberal es la manera excluyente que nos ha tratado Libre. Se lo he reclamado aquí, se lo digo con todo respeto al doctor Eliud, y la manera en que muchos diputados también se refieren a un partido que les hemos apoyado más de 200 iniciativas de ley en el Congreso, que ya son ley, algunas de ellas, y que hemos ayudado a tratar de que este gobierno salga bien. ¿Y el malestar se mantiene o definitivamente continúa de tal manera que si se mete a aprobación el acta de la sesión de la semana pasada, ustedes van a reconsiderar su voto? Se mantiene, de hecho, el último comunicado que andamos aquí, existen 18 firmas de diputados propietarios, que si se somete el acta en ese momento vamos a votar en contra del acta. ¿Cuántos son los diputados liberales? 18. No, por todos. Somos 22. O sea que hay 4 que... Hay 4 compañeros sí aprobarían el acta. No aprobarían, 2 de ellos lo han manifestado que sí, uno de ellos no llegó a la reunión, pero los demás sí, más que todos 2 compañeros sí han manifestado que ellos apoyarían la ratificación del acta. Entonces ahí estuvo el problema, ¿verdad? Sabiendo Redondo que no iba a obtener los votos necesarios para la aprobación del acta, pues el Congreso salió con esta interpretación legal y por eso Russell Tomé y el mismo Luis Redondo dicen que ya esto es un hecho consumado, que solo se necesita ya la sanción del Ejecutivo, publicar en la Gaceta para que oficialmente estemos adheridos a la CAF, que no necesitamos la aprobación de esa acta. Ya ustedes han escuchado los criterios jurídicos de ellos. Muy bien, Maribel Espinosa. La abogada Maribel Espinosa, con todo y el texto de Efraín Moncada Silva, y el doctor Eliud Girón, que me dice la producción, viene bien armado. Pásale a él entonces. Ilustrado. Bien ilustrado, van a intervenir inmediatamente después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. ¿Tiene razón Luis o es que el poder lo ha llevado a inventarse nuevas técnicas parlamentarias? Es la pregunta de Frente a Frente esta mañana. David Manaiza dice en el tema de la CAF, le digo a todos los hondureños, porque si dicen del CAF, están diciendo del Corporación Andina de Fomento, en todo caso es de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Hubo violación a la Constitución de la República porque primero abrieron la votación y luego la discusión, y la Constitución de la República indica en el 214 que primero son tres debates distintos y luego viene la aprobación hasta esos 66 votos que dicen tener, no se obtuvieron siguiendo el debido proceso. Ismael Cepeda Galo, y debemos preguntar, ¿qué decisión tomaría la CAF ante esta situación? Es buena pregunta. Leonardo Flores Osorio, a los abogados en el panel les pregunto si el contenido del artículo 245, numeral 13 de la Constitución, tiene relación con lo que se está dando en el Congreso Nacional. También hay que reconocer que los 3 poderes del Estado son independientes. Roberto Díaz Alcerro, estamos claros que los de Libre van a hacer todo lo posible por lograr esa adhesión al CAF, a la CAF.
Seguramente ese proyecto ya lo mandaron al Ejecutivo con una fecha anterior. Son tan maquiavélicos que no les importa pasar por encima de la ley. La modifican y la interpretan a su antojo. Les quiero decir que ya Luis Redondo ayer dijo que sí ya envió eso al Poder Ejecutivo. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno, seguimos con el debate de frente a frente. ¿En qué le podemos servir, señorita? Una compañera de FICA está llegando en este momento. Gracias. Qué rica se mira esa galletita. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Sí, muy amable. Qué rico nos va a caer ese café. Muchas gracias. Igualmente, gracias, gracias. Está rico. Muchas gracias. Solo que me gustan más fuertecitos. No hay problema. Suficiente café hay para hacerlo más fuerte. No se preocupen, Muchas pero está gracias. delicioso. Sí. Muchas gracias a FICA. FICA es parte del engranaje de Televicentro. Son nuestros compañeros que hacen una gran labor. Una gran labor. Miren qué lindo detalle. Esta galletita Una cámara. adornada con la figura de una cámara. Muy bien, FICA. Se pulieron hoy. Muchas gracias. No se pulen siempre, pero hoy sobre todo. Se han recordado de esta festividad de los periodistas. Muy bien, don Luis Redondo, ¿usted piensa similar a Russell Tomé? ¿Tiene otra opinión? Yo sé que usted es un diputado con un tremendo nivel de independencia. Por eso me ha creado expectativa saber cuál es su opinión sobre esto que debatimos hoy. Bien, mire, aquí en este tema, que de verdad no deberíamos de estarlo discutiendo, cosas básicas, no de derecho, sino que en cualquier organización, a cualquier nivel, yo recuerdo desde mi época estudiantil a los 15 años, yo recibí mi primer curso de normas parlamentarias, siendo presidente yo del Consejo Central de Estudiantes allá en el José Trinidad Reyes. Y ahí habla claramente en la norma, ¿verdad?, el comportamiento que debe de tener una asamblea y quiénes la dirigen. En este caso, el Congreso Nacional es una asamblea legislativa. Tiene normas, reglamentos y tiene una ley orgánica por mandato de la Constitución de la República. Y estas normas parlamentarias se dice que cuando se discute un tema, ¿cuántas veces debe de hablar un parlamentario o un asambleísta? Esto sucede en los gremios, en los sindicatos, en cualquier organización donde haya un proceso de discusión sobre un tema. En este caso se discutió el CAF o la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Yo le llamo Banco de Fomento para que la gente entienda. Es un banco que va a dar préstamos a tasas preferenciales a nuestro país, y esto es en caso de que el Fondo Monetario Internacional obstaculice u otros bancos, porque estamos altamente endeudados. En los gobiernos anteriores nos dejaron una deuda casi impagable y tenemos que buscar fondos frescos para no solo pagar esa deuda, también para readecuarla. En ese sentido se puso a discusión en el Pleno este anteproyecto de ley. Votamos a favor, 66 votos a favor. Ahora la discusión viene en si hay que aprobar o no aprobar el acta. Tuve que leer yo la ley orgánica del Congreso Nacional, que fue aprobada principalmente por el Partido Nacional, y que a mi modo de ver es una ley autoritaria. Es una ley autoritaria presidencialista, donde aquí claramente dice las atribuciones de los diputados también, pero también del presidente. El presidente puede decidir a quién darle la palabra y a quién quitarle la palabra. Aquí lo dice claramente. Esto lo hizo el Partido Nacional, esta ley, y a mi juicio debe ser cambiada. Pero mientras no es cambiada, esta es la ley vigente y esta es la ley que hay que respetar. Y mire, los artículos son claros. Cuando hay un artículo, que es el artículo 61,
que habla específicamente de las actas. Y no es diferente este artículo a las que hemos tenido en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dice el artículo 61, una vez comprobado el quórum, el secretario da de lectura a la propuesta de agenda preparada por la Junta Directiva y jefes de bancada, que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior. Hay que leer el acta de la sesión anterior. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado o diputada puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueren procedentes. La ley es clara. Yo puedo ser amigo o de cualquier miembro de la Junta Directiva o de quien preside el Congreso Nacional, pero como dijo Aristóteles hace más de 2000 años, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la razón. En este caso podemos estar, no se trata de amiguismos ni de hacer favores, se trata de respetar la ley. Y aquí la ley es clara, sí puede, debe de ser aprobada. Creo que el compañero Racel tiene la razón, él lo dijo, que el error fue de quien preside el Congreso Nacional, Luis Redondo, que tuvo un lapsus. Él perfectamente pudo haber cerrado la sesión al momento de alcanzar la votación de 66 votos y luego reabrirla en ese mismo instante que teníamos los votos, que teníamos una nueva sesión, que teníamos los 66 votos y pudo haber sido aprobada esa acta y ahorita no estuviéramos discutiendo un tema básico como es aprobar o no aprobar un acta. Deberíamos de estar discutiendo la ley de justicia tributaria, que a mi juicio ese es el verdadero problema, no la adhesión a la CAF. ¿Por qué razón? Porque le hemos dado prácticamente la excusa perfecta a nuestros aliados del Partido Liberal para que reconsideren su voto, que sí se puede reconsiderar un voto, claro que sí. Y yo me remonto a las asambleas universitarias, cuando fui miembro del Consejo Universitario, estaba el rector en ese entonces constitucionalista, abogado constitucionalista, Osvaldo Ramos Soto, de derecha, del Frente Unido, yo estaba enfrente, en representación del VAR, de ala de centro izquierda, y estaba el doctor Raúl Felipe Cálix, estudiado allá en Rusia, en la Patricio Lumumba, y recuerdo que en una sesión anterior sesionaba cada mes el Consejo Universitario, y habían emitido en una sesión previa un acto en contra de la Facultad de Ciencias Médicas que nos asfixiaba económicamente, era sobre el presupuesto. Y muy ágilmente hicimos lobby con el doctor Raúl Felipe Cálix y logramos en la siguiente sesión la reconsideración de esa asfixia económica de la Facultad de Ciencias Médicas y cada miembro del Consejo Universitario reconsideró su voto y cambió el destino de la Facultad de Ciencias Médicas, que por cierto es una de las facultades con mayor nivel académico en la universidad, sin demérito a las demás facultades. Sí se puede reconsiderar el voto. ¿Cuál es nuestro papel como diputados? Porque algo está fallando en el Congreso Nacional, porque actualmente lo que hay es una parálisis legislativa. En medicina hablamos de parálisis facial, hablamos de parálisis cerebral, pero en este momento que no se aprueba ninguna ley, lo que existe es una parálisis legislativa en el Congreso Nacional. ¿Qué está fallando? ¿Está fallando quien preside el Congreso Nacional? ¿Está fallando la Junta Directiva? ¿Están fallando los jefes de bancada? ¿Estamos fallando los diputados? ¿Le estamos fallando al pueblo al no tener consenso? Porque esa es la génesis del problema, que no estamos consiguiendo los votos necesarios siquiera para aprobar un acta. Ese es el verdadero problema, que no hay consenso. Si no, no estuviéramos en esta discusión. Falta de liderazgo, dice Maribel Espinosa. Bueno, yo pregunto y aquí está la respuesta. Si hay falta de liderazgo, a mi criterio, y eso yo lo he dicho en privado,
y lo digo en público, cuando falla un liderazgo, definitivamente hay que cambiar ese liderazgo. Esa es mi posición. Lo que pasa es que Luis Redondo no lo puede cambiar. Pero, ¿qué es lo que dice acá también esta misma ley? Y juicio político. Que los casos... solo a través del juicio político. El artículo 82 dice que los casos no previstos en la presente ley son resueltos por el Pleno. Pero esto sí está, lo de la ratificación, lo de la aprobación y ratificación está en esta ley, que por cierto debe ser cambiado por el autoritarismo que le da a quien preside el Congreso Nacional y que nosotros lo hemos criticado. Pero si no estuviera, también hay otra salida, es volver al Pleno y discutirlo y votar. Y ahí podemos votar a favor, en contra o abstenernos. Esa es la votación que debemos hacer. Y aquí, en esta ley, habla claramente también de las atribuciones de quien preside el Congreso Nacional y son totalmente autoritarias. Decían, mire, es tan así, tan autoritaria que el presidente del Congreso Nacional puede decidir en cualquier momento cuando se ha discutido suficientemente una moción, un proyecto de ley o una manifestación. Él puede decir, si solo habló un diputado, él puede decir perfectamente, esto está suficientemente discutido. Pero esta ley no la hicieron la Junta Directiva actual, no la hizo el Congreso actual, lo hicieron los nacionalistas. Ellos nos dejaron esta ley autoritaria y ahora se están quejando. Pero yo estoy seguro que si alguien presenta una iniciativa para reformar esa ley, en este momento los nacionalistas apoyarían reformar esa ley orgánica, Entonces les hago una propuesta, que era casi dictatorial como el reglamento, como el anterior, que era un reglamento interior, un reglamento interior hecho por los liberales, doctor, hecho por los liberales en el 80. Sí, pero a ustedes les cae el clavo porque esos son los últimos. Es la que está vigente. Y pudieron haberlo cambiado. O sea, el hecho de que el reglamento que dejaron los liberales era autoritario y ustedes lo cambiaron por otro más autoritario, eso no los exime de responsabilidad. Y les hago una propuesta entonces. Propongamos el cambio. Sí, pero no solo esto, no solo el cambio de esto, también aprobemos las demás leyes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La otra ley también que tenemos pendiente de justicia tributaria. Dele consensos. Bueno, es que de eso se trata. Mire, a mí me tocó como secretario, doctor. ¿Sabe por qué? Mire, estar en muchas reuniones presentes, escúcheme esto, acompañando al presidente del Congreso de ese entonces, el doctor Oliva. Reuniones con el expresidente Zelaya cuando era jefe de bancada de Libre, reuniones con Carlos Zelaya y Jorge Cáliz cuando eran jefes de bancada, con Mario Segura muchas veces. Así se trabajaba en el Congreso Nacional antes. Se llamaban a los jefes de bancada, a los líderes de las bancadas, a dialogar, a platicar, a consensuar. Muchas veces no se lograba el consenso, salíamos de la oficina de Oliva a votar cada bancada como lo había decidido, pero hacíamos el intento de consensuar. Eso es algo que hoy no está pasando y que hay que aconsejarle al diputado Luis, de que tiene que sentarse con Tomás Zambrano a platicar, con la doctora Espinosa, con sus compañeros de bancada del PSH, y que probablemente no se logren los consensos en algunos temas, pero en otros sí. Pero cerrando la posibilidad de dialogar entre las bancadas, no vamos a construir la aprobación de leyes o de decretos que son importantes para el país. Esa es la esencia de la política. Claro. El arte de gobernar, el arte de llegar a consensos, el arte de dialogar para llegar a acuerdos con un propósito de favorecer a las mayorías. Es el arte de gobernar para las mayorías con el respeto de las minorías. Y yo creo que eso es lo que hace falta y de lo que se queja el jefe de bancada del Partido Liberal, que no hay respeto a las minorías. Y en este caso sí quiero decirle que cuando llegó el director del ASAR, que dio una exposición a mi criterio personal
muy técnica, entendible y que nos dio los elementos para defender la ley de justicia tributaria, pero sí creo que él llegó más que todo a... Mire, el problema de mis compañeros del Ejecutivo que llegan al Congreso Nacional es que parece que van a candidatearse, parece que ellos van pensando en su futuro político y no en conseguir votos, porque hay un gran error, debió haber sido eminentemente técnico y menos político. Bueno, el Congreso Girón es político y el Ejecutivo debe ser técnico. hoy nos ha dicho que sí debe aprobarse esa acta de la sesión pasada. Lo dice la ley, más que el doctor Elio Girón. Correcto, lo dice usted basado en el reglamento interno del Congreso Nacional. Que él va a aprobar el acta de adhesión a la Corporación Andino, claro, si entre los 66 votos está el de Luis Girón, pero reconoce que esa técnica parlamentaria de la aprobación del acta es necesaria para que esto se convierta en ley, y que ahí está fallando Luis Redondo, lo dice alguien de la bancada de Libre. Ahora, ¿qué piensa Maribel Espinosa? Ha llegado el momento de Maribel Espinosa, que me pidió escuchar a los primeros 3 invitados panelistas, todos diputados, para después dar su opinión. Don Renato, muy buenos días a mis compañeros aquí presentes, a usted, a todo su equipo. Felicidades, periodistas de Honduras. Decirles que la libertad de expresión y el derecho a la información son piedra angular de toda democracia, y que los periodistas tienen una enorme responsabilidad en los momentos que vive el país, y que los animo, a pesar de los enormes riesgos que corren, a que le permitan al pueblo hondureño ser debidamente informado. Felicidades nuevamente. Gracias, abogado. Bueno, mire, quisiera comenzar dándole la mano al doctor. Aquí ya tenemos un consenso. Y el consenso es que la ley orgánica del Poder Legislativo es un instrumento jurídico autoritario y es el resultado de la conducta de los políticos tradicionales de este país. Y es el resultado del proceso de perversión de la interpretación de la ley. Es el resultado del desmontaje del Estado de Derecho. Antes fueron los nacionalistas, hoy están siendo los que están en el gobierno. Antes se impuso una reelección ilegal y hoy se están creando nuevas normas para el desenvolvimiento de un órgano colectivo como es el Congreso Nacional. En esta ocasión, el abogado Mario Pérez ha expuesto con claridad algunas cosas. El doctor, sin ser abogado, le ha enviado un mensaje al pueblo de Honduras, y esa es la prueba de que el derecho es lógico, no arbitrario. La ley tiene 2 formas de ser interpretada: la interpretación privada y la interpretación pública o legal. El problema es que la interpretación pública es la que ha sido pervertida en este país permanentemente en los últimos años, y eso es precisamente lo que causa una enorme incertidumbre jurídica. Yo traje este libro solo para recordar a mi maestro, don Efraín Moncada Silva, que cuando hizo este libro, lo hizo soñando por Honduras, diciéndole cómo debemos de interpretar la ley y los diferentes métodos para interpretarla. Imagínese usted, ¿cuál es el objeto
de la deliberación en el Congreso. No voy a usar tecnicismos. Que haya un intercambio de ideas, que hayan propuestas, que hayan mociones para enriquecer aquella ley, aquella iniciativa de ley que se va a convertir en ley. Tiene que haber un debate abierto. Y aquí, lo que yo estoy viendo, y les pido pues obviamente las disculpas del caso, pero yo soy demasiada franca, no hay tanta importancia por la falta de debate. Si es lo fundamental. Era importante que debatiéramos sobre el convenio. Pero ¿qué aconteció, señores? Eso es la gravedad que nadie quiere ver. Aconteció que primero votamos y de ahí fuimos a hablar sobre el CAF. Entonces, ¿qué sentido tiene votar primero y después hablar del CAF? Entonces, en ese caso, y me estoy haciendo preguntas lógicas, entonces, ¿para qué debatir? Solo denle lectura y ¿se aprueba o no se aprueba? ¿Y cómo ahora pretenden burlar esa etapa fundamental del proceso de la formación de la ley para decir, ya está, tiene que aprobarse, ya está el convenio del CAF? Y este documento va más lejos. Esto es una galimatía. El análisis legal del Congreso. Verdades a medias, confusas, con una perversión de la interpretación de la ley. ¿Y por qué digo esto? Imagínese usted, don Renato, y hay una conclusión aquí que quedé yo hoy en la mañana, antes de venir, asombrada. Y yo, caramba, me imaginé tantas cosas. Dice que con los medios tecnológicos, ¿verdad?, que no es necesario porque está la grabación. Y hasta puse aquí un comentario. Imagínese que las sentencias fueran así. Es otro. La Corte Suprema de Justicia dicta sentencias y hay un pleno y hay una deliberación previa. Los magistrados no llegan a votar y después hablar de lo que votaron. Primero deliberan. Entonces, dígame, pueblo de Honduras, si lo que ocurrió en el seno del Congreso el 16 de mayo cumplió con el procedimiento parlamentario para aprobar correctamente el CAF. No. Fue más de lo mismo. Y respetar eso es irrespetar la Constitución de la República. Es irrespetar al soberano a quienes representamos. Y lo más grave, don Renato, es que lo dije en mi primera intervención ese día. Le dije, el pueblo de Honduras es testigo de esta arbitrariedad. ¿Qué era lo oportuno? Aquí está alguien que fue secretario del Congreso. Lo oportuno era rectificar ahí. ¿Podía hacerse? Sí podía hacerse. ¿Pero qué se hizo? Ignorar. Como antes lo hacía el Partido Nacional, ignorar los derechos. Ahora los está haciendo el presidente del Congreso, apoyado por Libre. Entonces,
¿Está viciado el procedimiento? Totalmente, porque no se observó la norma de deliberar, sino que lo que se observó fue la imposición de votar y después hablen lo que quieran. Es un irrespeto al pueblo de Honduras. Pero hoy aquí no se ve que eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Ahora me voy a referir al acta. ¿Qué es el acta? Mire, el problema del señor presidente del Congreso es que está mal asesorado. Él es un ingeniero, está mal asesorado. Incluso lo escuché decir que el artículo 215 hablaba de votación de la Constitución y el artículo 215 no habla de votación, habla de aprobación. Entonces, si analizamos todo el procedimiento, cuando concluye ese procedimiento parlamentario, concluye cuando se aprobó el acta. Y hasta ese momento comienza el plazo de los 3 días. ¿Y por qué concluye cuando se aprueba el acta? Porque el acta solo es el relato de lo acontecido en la sesión. Pero lo que no le quieren decir al pueblo hondureño es que si el acta la aprueban y siendo suficientemente discutido, como lo acaba de decir el abogado Pérez, están cometiendo delito de falsificación porque no hubo suficiente discusión. Si el acta, fíjese bien, dice que no hubo discusión, sino que hubo votación y la discusión fue posterior, entonces es inválido lo que pasó ese día. Yo lo puse ayer en un tuit, cuando dije breves reflexiones. Realmente están en un enorme problema. Por eso el Frente Parlamentario está listo ya con su denuncia criminal por varios delitos. Es serio lo que estoy hablando. ¿Contra quién? ¿Contra Redondo? Así es. Y si envió, bien, si envió sin aprobar el acta, ya consumó su delito. Y de conformidad con el artículo 269 del Código Procesal Penal, todo funcionario público, y aquí está viendo 3 funcionarios públicos, estamos en el deber de poner en conocimiento del Ministerio Público cuando hemos tenido conocimiento de hechos de apariencia delictiva. 4 funcionarios públicos. Sí, perdón, 4. Entonces, ese ha sido el problema de este país. Ni nacionalistas, y voy a tener que decir, ni liberales también, y ahora ni libre, están cumpliendo con la Constitución y las leyes. Y eso tiene que parar, don Renato, porque el país no va a lograr ningún desarrollo mientras no tengamos claro que el imperio de la ley es lo que debe de establecer los límites para esta sociedad. Muchas gracias, abogada Maribel Espinosa. ¿Y pero, en qué incurriría? Ok, solo voy a hacer una pregunta. Pero ¿por qué los de PCH sí están cumpliendo con el imperio de la ley? Lo que yo estoy diciendo... No es que usted dice que nosotros no lo estamos cumpliendo, mi pregunta es porque no, usted, porque usted habla en carácter de Maribel. No, estoy hablando como hoy Maribel nunca han sido Espinosa. gobierno. Y el presidente es de su afiliación, de su partido. Mire, diputado,
Cuando yo me refiero, hay que ser honestos. Mi partido es el Partido Liberal y ha violado la ley. Partido Nacional ha violado la ley. Partido Libre está violando la ley. Ustedes no. Porque no han sido gobierno. No, pero ustedes ya aprobaron el procurador y aprobaron la amnistía. Permítame. No, es que yo estoy hablemos hablando claro, en términos generales. Y si se han cometido faltas, rectifiquemos. Bueno, ahí estamos. Ahí hablemos de otro idioma. Ese es, al final de cuentas, lo que debe de acontecer. Y yo quiero decirle, don Renato, ¿cómo esperamos que venga una inversión extranjera en donde estamos en un debate donde lo que dice el diputado Russell Tomé es lo más grave que he escuchado ahorita? Decir que como ya se votó, ya está, o sea que los órganos deliberativos no pueden reconsiderar, no pueden modificar, no pueden derogar, si la esencia del Congreso es crear y modificar y derogar leyes. Entonces, para la opinión del diputado Russell Tomé, como ya votaron por 66, ya esa es una cosa que ni el Congreso la puede modificar. Mire, eso es un absurdo. El Congreso, así como tomó la decisión de suscribir el convenio, puede reconsiderar y cambiar esa decisión en función de los intereses del país. Miren, todos aquellos ciudadanos que han sido parte de organizaciones en las cuales hay órganos decisorios colectivos saben que como máxima autoridad tienen el poder de crear, modificar, ratificar o dejar sin valor y efecto lo que han hecho, siempre y cuando se enmarque dentro de la ley. Muchas gracias, abogada. Mi pregunta para que me la respondan todos: Mario Pérez, Mario Segura, Eliu Girón, Maribel Espinosa. ¿Incurriría en un delito la presidenta Castro si sanciona eso que le llegó? Porque créanlo que ayer yo tuve una discusión aquí también con mis compañeros de TN5 Estelar, si Redondo había enviado o no esa iniciativa de ley al Poder Ejecutivo, y sí la envió. Él lo dijo que la envió. Él lo dijo que la envió. O sea, ¿con la firma de quién? Él solo dijo que la envió. Tiene que ser porque ya está aprobado, dice. ¿Y saben a quién se lo dijo? Se lo dijo a Ángel Darío Vanegas. Sí. Ángel tiene un programa matutino y a mí me enviaron esa partecita. Sí. Y yo no la he reproducido aquí porque no le he pedido permiso a Ángel Darío Vanegas. Pero Ángel, voy a reproducir ese minuto y medio de tu programa aquí para que ustedes me digan si en efecto envió esa iniciativa al Poder Ejecutivo Redondo o no le envió. Le pido a la producción que me baje eso, y por el ánimo de construir buena opinión pública voy a pasar esa parte de la entrevista de Ángel Darío Vanegas. Entonces mi pregunta para luego es: ¿incurriría en un delito la presidenta Castro si sanciona eso? Y si es así, ¿en qué delito incurriría? Después de la pausa. ¿Tiene razón Luis o es que el poder lo ha llevado a inventarse nuevas técnicas parlamentarias? Esa es la pregunta de Frente a Frente. José Bermúdez dice: está en lo correcto. Las decisiones a favor del pueblo tienen que ser defendidas a capa y espada y enfrentar a esos enemigos que no quieren que la ciudadanía tenga beneficios.
Si yo leo así como está ese nombre, diría Vivian. No, lo que pasa es que si fuera Vivian llevaría el acento en la A y ahí lo lleva en la I. Entonces ahí dice Vivian González. La CAF será de gran ayuda para realizar grandes proyectos para el pueblo. Miriam, entonces, lo que nos están diciendo los diputados de oposición esta mañana es que por una cuestión de ego no están aprobando que Honduras forme parte de la CAF. Si los economistas han expresado que sería algo bueno para nuestro país, dice Miriam. Carla Mejía, Luis Redondo ha hecho un excelente trabajo en el Congreso. Redes Sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Ángel Darío Vanegas nos estaba escuchando porque me envió el video. Y yo explico a la gente que Ángel dirige un programa en otro canal que no es de Televicentro, pero a mí en eso de la construcción de opinión pública, yo no tengo prejuicios. Esto más, los medios de comunicación en Honduras nos deberíamos apoyar. Si alguien, aunque no sea de nuestra empresa, saca una noticia de importancia para el Estado de Derecho, los medios deberíamos darle seguimiento. Pero aquí, si las noticias no son transmitidas por nosotros mismos en nuestros medios, no le damos seguimiento, por muy importante que sea lo que publique otro medio. Ahí estamos cometiendo un error craso, y lo digo en el Día del Periodista. Quitémonos eso de la cabeza. Miren Europa, miren Estados Unidos. Si otro medio saca una noticia que es de interés público y de interés para el Estado de Derecho, los medios le dan seguimiento, y aquí no. Somos muy egoístas, debemos rectificar en eso. Por eso voy a colocar esto que me envía Ángel Darío Vanegas, si envió o no esa iniciativa de ley al Poder Ejecutivo Luis Redondo. ¿Se atreverían ustedes a publicar la adhesión de Honduras al CAF sin que la mayoría de diputados aprueben el acta donde se registra la votación del martes pasado? Darío, si la Constitución de la República establece que un decreto de ley, una vez votado, se debe enviar a más tardar 3 días, a más tardar, para su publicación en la Gaceta, y lo que nosotros hemos hecho desde que iniciamos el Congreso, siendo yo el que dirige el Congreso Nacional, me he asegurado de que nosotros no pasemos de esos 3 días para que se vaya a la publicación. Si hemos cumplido con la Constitución, ¿por qué habremos de no cumplir ahora? Entonces ya lo enviaron al Ejecutivo. Todos los decretos, 3 días después de haber sido votados, siempre se deben enviar. No, pero no me colocaron. No, yo tengo algo más completo todavía. Es que lo que yo quiero con esto es que quede constancia. Porque miren la pregunta que estoy formulando. Miren la pregunta que estoy formulando. Si arriesga a cometer delito la presidenta Xiomara Castro de sancionar esa iniciativa de ley. Entonces, por eso quiero que escuchen el contexto, si ya envió o no Luis Redondo esa iniciativa de ley al Poder Ejecutivo. Entonces, Darío le repreguntó y le preguntó, y él insistió: yo cumplí lo que dice la ley orgánica, dice, lo que dicen las leyes, que 3 días después se envía al Poder Ejecutivo con o sin la aprobación del acta. ¿Qué está diciendo ahí, Mario? ¿Que ya lo envió? Que ya lo envió. Que ya lo envió. Lamentablemente no fue el clip ese completo. Término, reitero, es una vez cumplido el procedimiento legal. Los 3 días se cuentan a partir de la aprobación del acta, en donde los asesores de la Secretaría revisan los audios, las transcripciones, imprimen en documentos los decretos para ser enviados a sanción presidencial. ¿Cometería algún delito la presidenta del Ejecutivo del país? Sí. Nuestro código contempla la figura de la complicidad necesaria y no puede alegar ignorancia de la ley. Debe sujetarse al principio de legalidad establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República. Ojalá que no lo haga la presidenta. Yo creería que no lo va a hacer.
La hemos exhortado para que no lo haga. Sancionarlo y todavía mandarlo a su publicación sería la configuración total de este acto que tiene, a mi criterio, responsabilidad no solo civil, administrativa, sino también del orden penal. Así que yo creo que todavía estamos a tiempo de salvar esta situación. Y mire, Renato, el país no debe de ver con simplicidad este tema. Hoy estamos hablando de la adhesión a la CAF, pero ante las puertas de qué estamos. Mañana va a ser la publicación de un decreto en donde se monta en Honduras una asamblea constituyente. Mañana va a ser la publicación de un decreto de la elección de un fiscal sin cumplir con los requisitos legales. O sea, violar el procedimiento legislativo de formulación y de promulgación de la ley es gravísimo, porque abre la posibilidad y abre la puerta para que se hagan en otros temas de mayor importancia. La CAF no es tan importante si Honduras tiene créditos con varios organismos crediticios internacionales o con la banca nacional, pero hay otros temas que son más graves y esto abre la posibilidad de inventarse un mecanismo ilegal de formulación y de promulgación de la ley, y ahí podríamos caer en una grave crisis política en el país. Esto hay que pararlo, esto hay que detenerlo, porque podríamos llegar a escenarios que no queremos imaginarnos hoy aquí en esta mañana. ¿Quiere hablar sobre este tema de Luis Girón, si caería en responsabilidad penal la presidenta de sancionar esta iniciativa? Bueno, en primer lugar decirle que la adhesión al CAF es beneficiosa para Honduras. Son créditos a baja tasa de interés y es para construir principalmente obras de infraestructura. Y también que el no aprobar el acta en el Congreso Nacional daría un mal ejemplo a todas las organizaciones, ya sea gremiales, sindicales o de otra índole, y podrían repetir esta acción y caeríamos prácticamente en no estar en un Estado de Derecho. Respondiéndole a la pregunta, hay una gran diferencia. Recuerde que son dos poderes independientes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Legislativo, la responsabilidad de enviarlo ha recaído, y lo ha dicho quien preside el Congreso Nacional, Luis Redondo, la ha enviado. Pero aquí hay una gran diferencia. Luis Redondo tiene malos asesores, me disculpan, pero cuando yo leí esta interpretación o análisis del Congreso Nacional, definitivamente veo yo que son malos asesores. A diferencia del Poder Ejecutivo, de nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que tiene excelentes asesores, y estoy completamente seguro que ella no va a sancionar esta ley, ni mucho menos publicarla. Los asesores que tiene el Poder Ejecutivo le van a decir que debe de respetar la ley, y ella, como buena ciudadana que hizo juramento, no ante el diputado Luis Redondo, ante una jueza, juró respetar la ley, y así lo hará. Estoy totalmente seguro que nuestra presidenta Xiomara Castro no va a sancionar esta ley mientras el acta no sea aprobada dentro del Congreso Nacional. ¿Qué nos compete a nosotros como partido político de gobierno? Conseguir los votos en las otras bancadas. Esa es la solución del problema, y creo que Luis Redondo va a rectificar, va a hablar con su conciencia, porque sus abogados le pueden presentar, o sus asesores le pueden presentar las alternativas, pero al final quien debe de tomar la decisión es él, y creo que él puede rectificar y obviar ese análisis que le hicieron, que más que un análisis creo que es un acomodamiento a algo que no debe de realizar ni aquí ni en el Congreso Nacional, mucho menos sabemos y estamos seguros que no lo va a aprobar el Poder Ejecutivo. ¿Abogada? Sí, don Renato, mire, si el presidente del Congreso actuara con sensatez, nos convoca al Pleno
y somete, da lectura al acta. Primero hay que ver qué dice el acta, porque si el secretario no consigna que no fue deliberado, sino que se votó primero y después se deliberó, si no consigna lo que verdaderamente aconteció, incurre en delito de falsificación. Pero si consigna lo que realmente aconteció ese día, sencillamente tenemos un procedimiento inválido para aprobar ese convenio. Ese es el hecho concreto. En ese punto, aquí se habla de reconsideración y se malinterpreta. Porque las reconsideraciones al acta es cuando el acta omitió o cuando se faltó a la verdad. Y le digo al pueblo de Honduras, nosotros vimos los documentos firmados por la bancada del Partido Liberal que ya expresó su voto por escrito, adelantándose. Y el Partido Nacional también ya expuso su voto por escrito en relación al acta. Y el Partido Salvador de Honduras ya expuso su voto por escrito con algo adicional. Razonamos el voto, esperando que sometan a votación el acta. Pero ¿qué va a pasar? En el mundo de Luis XIV, que es autoritarismo, el Estado soy yo soy la ley, aquí se hace lo que yo digo, lo que se va a pretender es ponernos a un montón de algunos suplentes que son adláteres del presidente del Congreso para que nos roben los curules y que voten, violando nuevamente la Constitución y las leyes. Aquí se ha desnaturalizado la figura del suplente. El suplente del diputado propietario solo concurre ante la ausencia, y la ausencia no es la interpretación depravada que han hecho de la ausencia. La ausencia es cuando el diputado que no está presente impide que se forme el quórum y no puede funcionar. Ahí es donde el presidente debe tomar el uso de su poder para suplir y que no falte el quórum. Pero quiero terminar diciendo esto. El Pleno del Congreso, como órgano decisorio, puede revocar o modificar sus actos, como cualquier órgano decisorio colectivo. Sin embargo, dentro de los parámetros de la ley. En ese sentido, también quiero decirle, no es cierto lo que está diciendo, no comparto esa opinión del abogado Russell Tomé. El hecho que se haya decidido con 66 votos de manera irregular e ineficaz, porque no hubo debate primero. Porque no hubo debate primero, no significa que hayan diputados que reconsideren su posición, pero no es el mismo término de reconsideración respecto al acta, porque las reconsideraciones es cuando se da lectura al acta y se reconsidera porque se faltó a la verdad o hay un error en lo que se dijo. El acta recoge lo que aconteció en la sesión. Voy a la pausa comercial, luego escucho a Mario Segura. Antes el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, interviene aquí en Frente a Frente, nos llama por teléfono. Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días. Buenos días, Pedro. Y un saludo también al pueblo hondureño. Y muchas felicidades en tu día, Renato. Gracias, Pedro. Mira, yo creo que los temas de legalidad son sumamente importantes y hay que cuidar tanto la forma como el fondo. Pero también hay que ver que aquí gira también alrededor de esto un elemento de confianza. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos diputados y siento que no tienen la claridad
de qué es lo que realmente se busca o cuál es el impacto deseado con este convenio del CAF. Y yo lo que recomendaría a los honorables diputados que están en el Congreso y a los 4 que están ahorita en el panel, es que le hagan un llamado a Rixi Moncada, ministra de Finanzas, para que llegue al Congreso y les explique exactamente para qué se quieren esos recursos. Lo primero que tiene que explicar Rixi es por qué ocupa más dinero si el dinero que actualmente se tiene no se está ejecutando en la forma que debería de estar siendo ejecutado. O sea, los fondos que debieran haber estado ejecutados ya a estas alturas del año no van ni por cerca de acuerdo al presupuesto general de la República. Entonces, una duda que tenemos los hondureños es ¿para qué ocupan más dinero si con el dinero que tienen actualmente no están pudiendo cumplir lo establecido en el presupuesto general de la República? Otra cosa que tiene que llevar ella al Congreso a explicarle a los diputados y también al pueblo hondureño es un flujo de caja del gobierno y explicar qué es lo que se va a hacer con el dinero este año y los próximos 2 años del gobierno y por qué necesita entonces los fondos del CAF comparándolos con fondos de otras fuentes. ¿Por qué el CAF y no el BID? ¿Por qué el CAF y no el BESI? ¿Por qué el CAF y no el Banco Mundial? Etcétera, con un comparativo de tasas y de condiciones. ¿Cuáles son las libertades y cuáles son las restricciones que pone cada una de estas entidades? ¿Cuáles son las tasas? ¿Y por qué entonces ella siente que tiene la necesidad de irse por ese camino del CAF? Pues si todas estas dudas se aclaran, Renato, esos elementos le van a ayudar a los diputados del Congreso Nacional a tomar una decisión de manera más fácil y de esa manera superaríamos rápidamente esta discusión del acta. Te agradezco, Renato, por la oportunidad. Un abrazo a los amigos del panel y a todos los colegas. Gracias, Pedro. Inmediatamente después de la pausa, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que está en comunicación con Frente a Frente. Le sugiero su atención. Vamos de inmediato con el presidente del Congreso, don Luis Redondo, que interviene en Frente a Frente. Presidente, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todo el auditorio de Frente a Frente de su tan gustado programa. Me llamó Carlos Andino, obviamente porque hay una pregunta que hace referencia a mi nombre, y se está hablando acerca de diferentes acciones que se han hecho en el Congreso Nacional y de un comunicado de una opinión legal acerca de uno de los procedimientos. Quiero pasar diciéndole primero que debo de aclarar que yo siempre he dicho que el acta se va a someter a aprobación. Nunca he dicho lo contrario. Segundo, pregúnteles en qué artículos de la Constitución o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo fundamentan los procedimientos que están queriendo establecer como ciertos. Porque por mucho que se quiera interpretar un procedimiento distinto a lo que ordena la Constitución, les aclaro que la Constitución ya ordena en el artículo 215 y también la Ley Orgánica en el 73 el modo, la forma y un plazo fatal, y esto debe aplicarse directamente de forma inmediata, de la misma forma como se hace siempre, por ejemplo, con el artículo 242 de la Constitución para las elecciones generales, que establece una forma y un plazo fatal, puesto que aún y cuando este artículo lo desarrolla una ley secundaria, que es la ley electoral, no se puede respetar, modificar o alterar lo que ya está dispuesto y lo que ordena este artículo constitucional. Es por ello que la ley se repite el artículo como un modo o forma o plazo fatal, y en este caso la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también establece ese mismo plazo, casi con la literalidad de lo que está en el 215 de la Constitución, establece el plazo, el modo y la forma en el artículo 73. Ninguno de los panelistas ha emitido hasta este momento, puede ser que lo haga en los siguientes minutos, un argumento, ni ha citado ningún artículo de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que faculte a los congresistas, por ejemplo, cambiar su voto en el momento de aprobación del acta de la sesión. Claro, porque no existe, no tiene esa facultad. Ellos creen que están por encima de la Constitución. Por eso estamos como estamos en Honduras, Renato, pueblo hondureño. Porque se quiere respetar, cumplir, no se quiere respetar, no se quiere cumplir ni someter a la Constitución. Nosotros, por cierto, debo decir que nosotros estamos listos para cualquier denuncia y cualquier instancia,
también para actuar en contra de las denuncias falsas, puesto que eso sí es un delito, la denuncia falsa. Y yo estoy preparado, si no me tembló la mano ni para denunciar a Juan Orlando Hernández, que hoy está esperando sentencia en la Corte de Nueva York, no me va a temblar la mano también para cuando actúen de manera perversa e infame por otros intereses, tal vez porque no llegaron a la presidencia del Congreso o no lograron meter a sus magistrados que querían meter. Le voy a decir algo, Renato, las sesiones del Congreso no se pararon por el tema del caso, o no se pararon por el tema de lo de Marlon. Recordemos, se pararon la semana anterior, cuando nosotros estábamos agendando el decreto 57-2020 y el decreto 93-2021, que estaban en su tercer debate, y el 116-2019. Dígale, pregúntele ahí a Mario Pérez, si él va a votar a favor de que nosotros le devolvemos la reforma del 93-2021, cuando él mismo, siendo presidente de la Comisión Especial que se dictaminó del Código Penal, eliminaron los delitos de receptación y lavado de activos de la persona jurídica, y por eso hoy Honduras, por la responsabilidad de lo que hicieron con el Código Penal, está a punto de ser metido en una lista gris por las normas GAFI o por el convenio que hay con Gafilati, que Honduras va a ser evaluado pronto. Ese es el tema que deberíamos de estar viendo. ¿Por qué le tiene miedo a la receptación de los activos? Si usted hace una encuesta, si usted revisa los datos estadísticos, más de 400 personas salieron en libertad por ese Código Penal con delitos de receptación y lavado de activos. Ahí están los datos, ya pronto los vamos a presentar para que vean el efecto de lo que produjo ese Código Penal. Y hablo de eso porque el 93-2021, el 57-2020 y el 116-2019, ya estamos listos con los votos para poder agendarlos. Ese es el trasfondo de esto. Y debo decir también que durante la discusión, cuando se sometió a votación el CAF, es porque nosotros llegamos a consensos. Teníamos consenso en una reunión que recibí de una comisión del Partido Salvador de Honduras, de 3 miembros, donde ellos pidieron que si les ayudábamos a que no les quiten el partido, nos iban a dar su voto para que se aprobara el CAF, pero que querían la certificación por escrito. A eso me fueron a pedir. Hay que hablarle a la gente con las cosas como son, por una posición política. Cuando a mí me dice el jefe de bancada del Partido Liberal que ellos iban a votar a favor del CAF, como lo acaba de mencionar recientemente Mario Segura, por supuesto que yo lo iba a meter, y lo metimos y lo aprobamos. Y cuando abrimos la discusión, cuando se somete a discusión un acta, por ejemplo, se dice siempre a discusión el acta, a votación, y después de la votación, suficientemente discutida votación, se da la oportunidad o el uso de la palabra para que se hagan reconsideraciones. Así se han hecho todas las reconsideraciones del acta. Y en el abuso que se ha cometido, y que también violentando el procedimiento, ahí estuvo Agapito, cuando Agapito metió en una reconsideración del acta el bajar los tipos penales para las personas, para los funcionarios públicos. Lo metieron una reconsideración del acta. En una reconsideración del acta también metieron un artículo para que se llevara a 3/4 de votos para la ley del fondo departamental, cuando la misma ley orgánica establecía que se debían aprobar con la mitad más 1. En una reconsideración del acta no se puede meter nuevos artículos, no se puede cambiar la redacción. Es clara la ley, solamente en cuanto a la veracidad de los hechos, no en cuanto al fondo de ningún decreto que ya fue votado. Nosotros, cuando abrimos el debate para el CAF, mandamos a votación, y el primero que hizo la palabra, estuvo una buena cantidad de minutos hablando, fue Nelson Márquez del Partido Nacional. El que hizo uso de la palabra seguidamente fue quien les habla. Después de mí usó la palabra Marlon Lara, y terminó usando la palabra Maribel Espinosa. Estuvimos casi 30 minutos, y en ese momento, Renato, ahí está Eliu, se lo puede decir, habían 3 diputados del partido, estaba la votación allá, y en el momento de la reflexión, del análisis de lo que se decía, habían 3 diputados del Partido Libre que estaban en abstención. Yo no llegaba a los votos del CAS en ese momento, apenas llegamos a 66. Y durante el debate, después de la participación de María Espinosa, los diputados del Libre cambiaron su voto, que estaba en abstención, así. Casi 30 minutos discutiendo. Al final de la participación de María Espinosa fue que se cerró
la votación. Hasta el final fue que se hizo. Yo quería hacer esta explicación y decirle esto al pueblo hondureño. Aquí el tema no se trata de CAF, no se trata de un acta, no se trata de lo que se está diciendo ahora. Se trata de que quieren darle largas para no aprobar la derogación del decreto 57-2020, 93-2021 y el 116-2019, porque el Partido Nacional le tiene miedo a eso por todos los actos de corrupción que se cometieron con el fondo departamental y que ahí están reteniendo en el Tribunal Superior de Cuentas. Digamos las cosas con la verdad. Sometamos la votación. Yo invito a Mario Pérez. Ustedes hoy me dicen que tienen los votos para estos 3 decretos que le acabo de mencionar y sometemos a votación la aprobación del acta, sometemos a votación esos decretos y le damos al pueblo hondureño, a la Maxi, a Luis Santos, a la UFERCO, una solución jurídica para acabar con tanta impunidad que ustedes se garantizaron aprobando decretos, ahí sí, violentando la ley. Muchas gracias, Renato. Luis, solo 15 segundos, pero ya, Renato. Luis, solo 15 segundos, pero usted ya envió eso al Ejecutivo, ¿no? Mire, Renato, cuando yo hice la publicación hace poco del análisis legal, lo hice por una razón. En la narrativa que se estaba dando afuera, era narrativa sin fundamento jurídico de nada. Y lo hice con la intención de que cualquiera que pudiera rebatir lo haga con un fundamento jurídico. Luis, solo lo interrumpo porque... el artículo 215 de la Constitución habla claramente, y el 73 habla claramente, que después de haber sido votado debe de ser enviado. Le voy a decir algo para que lo tenga en cuenta. Ya lo envió, me está diciendo que ya lo envió. Voy a conocer, Renato, al pueblo hondureño. Mire, cuando yo estaba en el Congreso, las actas, Mario Segura se puede acordar porque estaba ahí también conmigo, todas las actas, a veces se aprobaban un mes después, las actas. Varios decretos fueron enviados antes de aprobar el acta. Varios. Ahí los tengo yo, los decretos. Ahí tengo una lista. Ahora, porque yo nunca dije nada antes? Porque me parecía perfectamente normal, porque la Constitución establece que 3 días después de ser votado el decreto, no dice el acta, ahí está la Constitución, ahí está la ley orgánica, se debe enviar y se debe cumplir con la ley. Así debe de ser, así se tiene que hacer. Entonces ya lo envió. Ya lo envió. Renato. Muchas gracias, presidente del Congreso, Luis Redondo. ¿Quiere intervenir Mario Pérez? Claro que sí. ¿Quiere intervenir Maribel Espinosa? Pero permítanme. Para dejar claro que no es la bancada nacionalista la que no ha permitido que las sesiones del Congreso se den. Si la bancada nacionalista ya ha estado sentada hasta las 11 de la noche esperando la sesión. Entonces, ¿cómo se puede decir que es el Partido Nacional que tiene parado el Congreso? ¿Y qué dominio de la agenda tiene el Partido Nacional en el Congreso? Si todos los diputados hayamos estado cumpliendo con la convocatoria, Mario, abogada Espinosa, doctor, hemos estado sentados ahí esperando que salga la Junta Directiva, y es la Junta Directiva la que no ha querido sesionar estos días. Así que se miente cuando se dice que somos la bancada nacionalista la que tiene paradas las sesiones. Es la Junta Directiva que preside el ingeniero Luis Redondo. Como estamos ya contra el tiempo, serán respuestas breves a lo dicho por el presidente Luis Redondo. Abogada María. Mire, por alusión al señor presidente, le digo de frente, es un mendaz. ¿Es un? Mendaz. Mendaz. Está mintiendo. En primer lugar, sí fue una comisión tripartita del Partido Salvador de Honduras. Lo visitó y tengo 3 testigos. Tomás Ramírez, la doctora Claudia Ramírez y José Toscano, hoy jefe de la bancada. En esa reunión se le dijo a él, nunca se le prometió el voto a favor del CAF. Se le dijo, estas son las peticiones y reclamos que presentamos, y entre ellos está lo del personal, y se le pidió que intercediera porque no se estaba resolviendo dentro del plazo legal un reclamo del partido, una discusión del partido. Como él lo ha hecho público, yo lo hago público. Jamás se le ofreció ningún voto. Él ya está tan confundido que ya ni sabe lo que dice. Y tengo esos testigos, así que no mienta. Segundo lugar, quiero manifestarle al pueblo de Honduras que la bancada del Partido Salvador de Honduras decidió por unanimidad votar en contra del CAF.
Y obviamente hay una suplente, Blaterdel, que fue a votar a favor porque no estaba el doctor Umaña. Pero eso es lo que pasó en el Partido Salvador de Honduras. En cuanto a su interpretación antojadiza de la ley, yo le digo al señor presidente del Congreso, usted es el primero obligado a cumplir con la Constitución y las leyes y no malinterpretarlas. Y tampoco le digo, aquí en este momento, yo no le temo a nadie, solo a Dios. Los únicos a los que en un momento eran mis padres, a quienes obedecí y amé, pero quiero decirle algo, mi deber como hondureña, como diputada, como funcionaria pública, es denunciarlo porque usted sí ha violado la ley. El doctor Eliud. Sí, brevemente, coincidimos en algunas cosas con el diputado Luis Redondo y en otras no. Lo primero que ha dicho es que va a someter a aprobación el acta, lo acaba de decir. Pero mi pregunta es cómo va a ser si dice que ya la envió al Ejecutivo. Ahí hay un entuerto. Y otra situación es que el jefe de bancada del Partido Liberal ha dicho que sigue apoyando la adhesión al CAF, como nosotros los de Libre seguimos apoyando la adhesión al CAF. Consigamos los votos para ratificar, para aprobar esa acta y así el asunto se resuelve. Ya volvemos. Mira, son las 9:04. 10 segundos, Mario. Sí, gracias, Renato. Simplemente manifestarle al pueblo hondureño que el Partido Liberal sigue manteniendo su posición, que siempre vamos a ser un partido que busca los consensos dentro del Congreso, que sé que es lo que está faltando en este momento. Muy bien. Mario Pérez. El Partido Nacional estará siempre en contra de la CAF. Para ser miembro de la CAF, el Estado tiene que pagar 11.000 millones de lempiras, que no los tiene el gobierno y que si los tuviera mejor los invirtiera en educación y salud para el pueblo hondureño. Y ustedes mantienen la posición de que el acta no la van... No, no la van por lo sucedido, y le hemos dicho con mucha claridad que son dos hechos que al partido le han afectado mucho.